licenciada en Psicología, maestra en Educación Superior y obtuvo el grado de doctora en Pedagogía en la UNAM. En todos los grados académicos se le otorgó mención honorífica. Cuenta con amplia y sólida experiencia en administración universitaria y gestión educativa y en educación a distancia. La doctora Alma Herrera, desde su inicio, participó en el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, y actualmente conocida como Universidad Rosario Castellanos, donde se encuentra como universidad pública mexicana dedicada a la educación superior con el objetivo de facilitar el acceso a los jóvenes a través de un sistema de educación dual. Desde el 2 de diciembre de 2024 se decreta oficialmente la creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Rosaura Ruiz Gutiérrez. Y actualmente la universidad cuenta con 13 unidades académicas estatales. Dichas sedes están distribuidas en la Ciudad de México y la Unidad Académica de Licenciaturas a Distancia. Para el periodo 2025 se abrieron 2 nuevas sedes ubicadas en Tijuana, Baja California y Comitán de Domínguez, Chiapas. Próximamente se abrirán nuevos planteles en el Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. Doctora Almazochi Herrera Márquez, para los politécnicos es un gusto contar con su presencia y mucho nos agradará escuchar su conferencia. La recibimos con un fuerte aplauso. Adelante. Buenas tardes a todas, todos. Otro poquito, nos seguimos aquí conversando toda la sesión. El maestro Monroy. Empezar dándoles feliz cumpleaños. Gracias. Ay, quiero empezar deseándoles un feliz cumpleaños. Es verdaderamente importante conmemorar cada año los logros, las perspectivas y hacer una reflexión junto con el festejo de hacia dónde tendrían que ir tanto los proyectos personales, pero sobre todo los proyectos institucionales que hoy conmemoramos, festejamos, celebramos y nos sumamos a este júbilo por cumplir ya 73 años. Les quiero poner un poquito en antecedentes de dónde vengo y qué es lo que estamos haciendo, un poquito para darle contexto a la presentación que les he organizado. Agradezco, por supuesto, la invitación del maestro Salvador Monroy Saltierra, que es el director de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, y me emociona mucho, en verdad, estar aquí y sobre todo compartir la mesa con usted en este momento. Por supuesto, a la maestra Jessica Casca Castillo, a quien en diversas ocasiones hemos coincidido, tanto aquí en eventos del Instituto Politécnico Nacional como en eventos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y como siempre, pues muchísimas gracias por las palabras, por la inspiración, por la propuesta y por el análisis reflexivo que hace acerca de la educación superior y también acabo de escuchar de la carrera de Economía. Le agradezco al maestro en Ciencias Modesto Cárdenas García, presidente del decanato, que también se encuentre en este momento y que sea partícipe pues, de este evento tan importante. Y finalmente a la maestra Karina Ramírez Arras, quien también escuché sus palabras y que de alguna manera también nos amplía la perspectiva de lo que implica la educación superior y la formación de economistas. Pero sobre todo les agradezco a las mentes jóvenes que se encuentran con nosotros en este espacio,
para poder analizar cuál es un poco el impacto de la educación superior y qué tiene que ver con eso que llamamos bienestar. La Universidad Nacional Rosario Castellanos nació hace muy pocos años, apenas hace 6 años. En mayo del 2019, la entonces jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, toma la decisión de crear una nueva institución de educación superior para la Ciudad de México y con ello contribuir al enriquecimiento de la oferta educativa. Para junio del 2023 nos constituimos en Universidad Rosario Castellanos y a partir del 2 de diciembre del 2024, por decreto de la presidenta, ya la misma doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos transformamos en Universidad Nacional Rosario Castellanos. A diferencia de la mayor parte de las instituciones de educación superior públicas de nuestro país, por supuesto incluido el Politécnico con su gran y enriquecedora vida, nosotros somos la primera universidad que se crea después de más de 2 décadas de haberse creado una universidad pública en nuestro país y en nuestra ciudad de manera particular. Nos gusta pensar que somos una universidad del siglo XXI que recoge la riqueza de instituciones tan importantes como la UNAM, como el Politécnico, como la UAM y como muchas universidades autónomas y estatales que desde distintas perspectivas han contribuido a la formación de mentalidades críticas, de cuadros profesionales del más alto nivel, de la generación de investigación que por supuesto resulta de primordial importancia para nutrir el desarrollo de nuestro país. Pero también es importante señalar que llegamos al siglo XXI y llegamos al año 2025 todavía con importantes adeudos sociales para la gran mayoría de las personas que habitan nuestro país. Reflexionamos mucho acerca del sentido del bienestar porque no podemos pasar de largo el hecho de que hay millones de personas en nuestra región de América Latina y el Caribe y en nuestro país que carecen de los indicadores más básicos de bienestar, y eso sin duda es materia de la economía, como uno de sus grandes contribuciones y de sus grandes propuestas tanto analíticas como programáticas. Y por eso decidimos hablar de bienestar. ¿Pero qué entendemos por bienestar? Gracias, muchas gracias. O sea, podemos tener muchos conceptos, muchas imágenes de lo que es el bienestar, pero sin duda hoy día el bienestar lo tenemos asociado al desarrollo sostenible y a la sustentabilidad. O sea, un bienestar que brinde un mínimo de riqueza para satisfacer las necesidades más básicas que tenemos, pero también en un mundo, en un planeta caracterizado por tener mejores condiciones para la vida. La siguiente, por favor, ¿sí? Y estas condiciones de la vida, sin duda, también se han visto afectadas por la emergencia de nuevas enfermedades como la COVID-2019. Quiero señalar que 2020 y 2021 fueron 2 años impresionantes por la crisis no solamente económica y sanitaria que vivió el planeta, sino también por la crisis educativa que nos afectó absolutamente a todos los millones de habitantes de este planeta. Pero también nos obligó a reflexionar profundo acerca de qué es lo que hemos hecho para alcanzar un nivel de desarrollo que, si bien se manifiesta en el progreso técnico, también se manifiesta en la emergencia de factores y de procesos que escapan a nuestra capacidad de maniobra. 2020, o sea, hace apenas 5 años, 2020 representó el inicio de una crisis planetaria donde
yo creo que no hubo un solo país, un solo habitante, un solo sector, que no pensáramos acerca de las cosas que habíamos hecho mal para garantizar la vida en el planeta, y sí nos permite hacer una suma de todos aquellos aspectos que tendríamos que cambiar para tener un planeta, un mundo que garantizara la vida. La siguiente, por favor. Pero no fue lo único. O sea, hoy que estamos pensando en el bienestar y en la brecha enorme que implica alcanzarlo, pues nos seguimos preguntando acerca del conjunto enorme de factores que hoy ponen en riesgo no solamente la capacidad humana para sobrevivir, no solamente la capacidad de la vida, sino las condiciones de violencia, de pobreza, de desigualdad, de injusticia, con las que la humanidad tiene que enfrentar para poder pensar en diseños sociales, políticos, económicos, arquitectónicos, educativos distintos que nos garanticen un estado de seguridad, de tranquilidad y de sentirse bien en el planeta. La siguiente, por favor. ¿Sí? Las condiciones no son nada fáciles y para la economía me parece que representan un desafío enorme en este siglo. A ver, preguntas. Si tomó casi 10.000 años que la población mundial creciera de 5 millones a 1.000 millones en el año de 1800, otros 100 años para que se duplicara a 2.000 millones y menos de un siglo para que se triplicara a 6.000 millones, ¿qué modelos económicos de progreso, de bienestar, de salud, de vida política tenemos que estar configurando para garantizar que ya los miles de millones que habitamos este planeta y que se proyectan aún en un número mayor para el año de 2050 puedan representar una solución a la vida global del planeta? Quiero decirles que quienes hacen estudios de perspectiva han señalado que para el año 2050 todavía no se produce el 75% del conocimiento que se va a requerir para poder enfrentar la complejidad y la incertidumbre de un planeta y de un mundo en crisis. Eso quiere decir para nosotros qué tipo de formación universitaria tenemos que estar brindando a los estudiantes que hoy asisten a nuestras aulas y que por supuesto para el 2050 serán quienes tomen decisiones acerca no solamente del rumbo que deberemos de alcanzar, sino de las múltiples rutas y estrategias y modelos sociales, económicos, políticos que deberemos de tener para enfrentar un mundo que se redefine de manera permanente cada día. La desigualdad, por supuesto, constituye uno de los elementos fundamentales porque algo hemos hecho muy mal si el 1% más rico del mundo recibe una renta anual equivalente a lo que recibe el 50% más pobre. Y lo quiero poner en el balance y en la discusión, porque a lo mejor tendríamos que empezar a pensar de una manera distinta para poder resolver asuntos ancestrales que venimos arrastrando durante cientos de años y que no nos han permitido resolver el tema. Hay quienes pudieran pensar que lo que tenemos que hacer otra vez es regular el crecimiento de la población, como se hizo en México en la década de los 70, donde las familias pasaron de tener 7 hijos en promedio a tener 1.5 hijos en promedio en el momento actual. Y sin embargo pensar que tampoco eso resuelve la problemática, porque hay proyecciones que en su campo se han desarrollado, donde plantean, por ejemplo, los límites del crecimiento en términos de que el mundo está agotando sus recursos naturales para poder alimentar a una población que tiene un crecimiento exponencial impresionante y donde pues, nos empezamos a cuestionar qué podemos hacer para darles una perspectiva de desarrollo mucho más integral. La siguiente, por favor.
Estos son otros indicadores que en verdad nos preocupan. Por ejemplo, el tema donde la ONU prevé que para el 2050 la población alcanzará cerca de 9.000 millones de habitantes. No desconocemos, por ejemplo, todos los avances de la biotecnología para producir alimentos que puedan ser pues una condición natural y necesaria para los miles de millones de personas que habitamos en este planeta. Pero hoy, el 7 de mayo del 2025, hay lugares en el mundo donde la gente sigue muriendo de hambre. Y nos quedamos impresionados porque con el conocimiento con el que poseemos en este momento, con el desarrollo tecnológico, con las innovaciones, todo lo que sabemos acerca de prevenir enfermedades, de mejorar los patrones nutricionales, los mejores esquemas de atención educativa, social, etcétera, pues tenemos lugares en el mundo, en verdad sus indicadores de bienestar están por debajo de la línea de vida posible que tuviéramos que implementar. Y en esta perspectiva, la siguiente propuesta, la pregunta tiene que ver en cómo le vamos a hacer, por ejemplo, con el tema de la seguridad. O sea, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, para ponerles un paréntesis, se está ubicando a nivel nacional en las poligonales de mayor violencia y de mayor problemática social que existen en nuestro país. Empezamos en Comitán y empezamos en Tijuana, pero nos vamos a Chalco, a Naucalpan, al municipio de Canantzin, en Yucatán, donde las zonas de riesgo, la zona roja, incluso la trata de personas se constituyen como factores que caracterizan esas zonas. Y nosotros decimos el tráfico ilícito, el lavado de activos, la proliferación de armamento atómico, biológico, químico, los conflictos locales, el terrorismo y las guerras que no cesan, pues nos dejan un panorama que, si nos dejamos llevar por el pesimismo, es un panorama desalentador y desesperanzador. Pero si nos dejamos llevar por el desafío que representa el repensar en los nuevos patrones, modelos y perspectivas educativas, pues yo creo que hay que hacer muchas cosas. Y me encanta que estén aquí las y los jóvenes, porque quienes tienen la lectura más fresca de la problemática que nos aqueja es este grupo de personas que no están atados a condiciones del pasado y a modelos del pasado que a lo mejor ya no responden a las condiciones de la realidad, y que desde esta perspectiva nos pueden llevar a pensar en, por ejemplo, cómo usar las tecnologías de vanguardia para solucionar estos problemas, cómo evitar el daño potencial que se está generando a miles de millones de personas, cómo diseñar un nuevo modelo social que verdaderamente nos permita sentirnos seguros e incluidos a todas y todos. La siguiente, por favor. Aquí, la verdad es que yo creo que hay cosas que podemos superar viéndolas de otra manera. Redes sociales agotadas no nos referimos a las redes tecnológicas, sino a las redes de personas, a las familias extendidas, a las comunidades, a las localidades, que de repente se nos desdibujan por asuntos relacionados con los procesos migratorios o incluso con el desplazamiento de miles de personas que se tienen que separar de manera obligada de sus espacios, de sus casas, de sus territorios, por situaciones sobre todo asociadas a la violencia. Las familias desintegradas, el aumento del materialismo y lo que mucha gente llama como la pérdida de valores morales. Yo todavía tengo mis dudas respecto a este último factor, porque me parece que ante todo estamos ante la transformación de nuevos valores que no alcanzamos a apropiarnos de vivir, y que en esta perspectiva pues vale la pena que hagamos un alto en el camino
y que pensemos en otro tipo de procesos y perspectivas. Así es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué queremos evitar? Queremos coparticipar en la construcción de la sociedad del conocimiento, porque hoy como nunca el acceso a la información y al conocimiento están más democratizados de lo que estuvieron en muchas décadas atrás, donde las dificultades enormes derivadas del acceso a la información definían que un pequeño grupo de personas tuviera esta posibilidad. ¿Qué tenemos que enfrentar de una manera comprensiva? ¿Cómo evitar nuevas enfermedades? ¿Cómo evitar conflictos étnicos? Estoy impresionada, o sea, todavía no acabamos de resolver el conflicto de Israel con Palestina y ya en estos días resulta que la India atacó Pakistán por unos atentados. Entonces, bueno, ¿cuándo veremos un planeta que efectivamente se caracterice por esto que las universidades queremos hacer de manera muy intencionada e intensiva, que es la cultura de paz? No sé por qué los expertos dicen que el estatus cambiante de la mujer representa un desafío, un riesgo. Yo al contrario, creo que el estatus cambiante de la mujer representa una mirada distinta hacia cómo hemos venido haciendo las cosas. Y en educación superior, bueno, la verdad es que el hecho de tener también más mujeres estudiantes también enriquece, nutre y favorece otras perspectivas de vida, pero un asunto que sí no resiste la prueba del ácido es el calentamiento global y la celeridad de los cambios climáticos. Todos los días nos quejamos del calor, todos los días nos quejamos de la lluvia. En Comitán, antier hubo una lluvia típica que destrozó una enorme cantidad de infraestructura eléctrica en todo el municipio y en la meseta comitán. En un momento en donde en muchas partes de México estábamos muriendo de calor a 40-42 grados. Eso amerita una intervención global, porque no es un asunto solamente de los biólogos, es un asunto de todos aquellos que tenemos una mirada y una visión crítica ante el conjunto de problemáticas que estamos observando y las cuales ameritan respuestas urgentes e inmediatas. Y tiene que ver con la nueva oferta educativa que me acaba de comentar el director de la escuela, porque tiene que ver con esta necesaria gestión de lo que tenemos que hacer para remontar de alguna manera estos cambios que son verdaderamente profundos y que si algo afecta es el estado de bienestar. La siguiente, por favor. O sea, lo mínimo que implica el bienestar, la seguridad de la oferta energética, terminar con los cambios bruscos de los precios de los combustibles, reducir la degradación del ambiente, aumentar empleos, promover el desarrollo rural, disminuir los costos de producción del sistema energético, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, regular el consumo de energía y la generación de fuentes de energía por energías renovables. La siguiente, por favor. Y creo que es todo lo que ven estos planes de estudio. O sea, ¿qué anhelamos hoy? Y si no, desmientan. Pues anhelamos tener un mundo mucho más igualitario. O sea, yo en más de 43 años de dar clases en educación superior, siempre que les pregunto a mis estudiantes de licenciatura cómo imaginan el futuro, irremediablemente todo el mundo dice, pues un futuro más igualitario. México y América Latina son de las zonas más desiguales que hay en el planeta, porque es muy poquito el porcentaje de personas que tienen muchísimo acceso a la riqueza, no solamente material, financiera, sino también a la riqueza intelectual, y una enorme cantidad de personas, millones de personas que están fuera de todo esto. Queremos tener un mundo de economías más humanas. En los últimos años ha destacado mucho el concepto de economía social y de los nodos de desarrollo de economía social que tienen sobre la base de sus planteamientos otro conjunto importante de categorías que no tienen nada que ver con la rentabilidad, con la riqueza o con la ganancia, sino con la distribución de la riqueza en una perspectiva mucho más racional. Y además estoy hablando en el auditorio Lenin, de alguna manera
pues nos aportan esta perspectiva de vida, pues el asunto global es verdaderamente acabar con las asimetrías, con la desigualdad, con las injusticias asociadas hasta el pago de los impuestos. O sea, queremos un modelo social caracterizado por la justicia social, por la igualdad, por la equidad, por la igualdad de oportunidades, por el acceso a fuentes importantes de bienestar y de riqueza que nos dejen pues una perspectiva completamente distinta del desarrollo. Y ahí me encantaría en algún momento determinado poder leer y nutrirme de las propuestas que están emanando de esta escuela para aportarle a nuestro país pues una visión distinta de lo que es el desarrollo. Por favor. Bueno, forma parte de estos elementos del bienestar que anhelamos todos y todas. El diseño de políticas sensibles a las perspectivas globales de largo plazo que implica tener presente el futuro para dinamizar estrategias, acciones y políticas públicas que nos garanticen, bueno, que ese futuro va a existir. La siguiente, por favor. En materia educativa, pues, ¿qué tenemos hoy? La siguiente. El llamado de la UNESCO me parece que es muy importante porque la UNESCO nos está planteando, nos está convocando a generar un nuevo contrato social en la educación. Y eso implica sumar a todos los agentes, a todos los actores y a todos los esfuerzos para que la educación pueda tener un nivel de desarrollo tal donde todos las personas, todos los seres humanos, todos quienes poblamos un país, este planeta, efectivamente tengamos un espacio en un lugar digno donde podamos desarrollar todas nuestras capacidades y todas nuestras potencialidades. El Politécnico, lo mismo que la Universidad Nacional Rosario Castellanos, tienen como premisa fundamental el ofrecer una educación gratuita de muchísima calidad, que no solamente garantice el que todo mundo entre, sino que asegure que quienes entran efectivamente egresen con un título universitario y con una formación académica que les permita la inserción crítica en el mundo. Pero el contrato social no solamente abarca educación superior, el contrato social abarca la articulación de todos los niveles educativos para que desde los niños hasta los adultos, las personas de la tercera edad, etcétera, tengan acceso al beneficio que da el poder analizar, socializar, discutir, generar, donde la creatividad y la imaginación se respeten como derechos humanos y donde sea posible disentir críticamente para poder generar mejores estrategias. La siguiente, por favor. Y esto quiere decir que en esta puesta común y en el desarrollo de un contrato social alternativo, lo que nosotros aspiramos es el respeto absoluto a los derechos humanos y la preocupación de una educación asumida como un bien público y como un bien social. De tal forma que en esta perspectiva, pues efectivamente quienes tienen interés de llegar a los niveles educativos, sobre todo al nivel educativo superior, tengan asegurado un espacio para el ejercicio crítico de este bien común. Pero sí tenemos que partir de una consideración. Hay demasiada gente que piensa que el desarrollo de las tecnologías digitales incluso nos van a permitir, por un lado, ampliar la matrícula, pero nos va a permitir prescindir de las y los maestros. Y eso es un error absoluto. No hay ninguna tecnología digital, ni las inteligencias artificiales que ya están muy de moda en nuestros ámbitos, ni las estrategias de trabajo mediados por tecnologías que puedan suplir la importancia de lo que es el factor clave de la educación superior, que son las y los maestros. Pero esto tiene que ir acompañado de una clara comprensión de un proyecto social y de un proyecto político asociado a la educación
porque si hay algo que puede modificar sustancialmente la forma y el modo que tenemos de producir y de consumir, es la educación. Así que ninguna tecnología, por más poderosa que sea, tendrá la eficacia de transformar solamente usando tecnologías, porque para ello necesitamos el factor clave que tiene que ver con una visión crítica y social de lo que aspiramos como país. La siguiente, por favor. Así que nos queda claro que la educación sintetiza la misión de un proyecto social, cultural, político y educativo. Y aquí sí me quiero detener un poquito para decirles que las nuevas instituciones de educación superior sí están articuladas a programas sociales que tienen como objetivo brindar y alcanzar un estado de bienestar humano y social fundamental. Más adelante lo voy a decir a más a detalle, pero implica, por ejemplo, estar alineados con los planes de desarrollo de la nación que tienen como objetivo pues satisfacer los derechos humanos, las demandas sociales más sentidas y resolver los problemas de injusticia, de asimetría y de desequilibrios. El proyecto educativo sintetiza los valores, los intereses, las prioridades, las contradicciones de una sociedad, pero sobre todo de un proyecto de nación. Y yo sé que para mucha gente hablar de nación incluso puede resultar obsoleto. Sin embargo, la nación como entidad en la que todos nos articulamos representa la base sobre la cual nosotros tenemos que empezar a diseñar y a orientar las perspectivas de educación que nos permitan efectivamente alcanzar ese nivel de desarrollo social, político, democrático y equilibrado. ¿Sí? La siguiente, por favor. Dos grandes propósitos de la educación superior. Primero, garantizar el derecho a una educación de calidad a lo largo de toda la vida, pero aquí quiero destacar un asunto. No se trata solamente de ejercer un derecho, el derecho humano de tener acceso a la educación, porque parecería que solamente tiene una perspectiva unilateral. Las sociedades, los países, las naciones requieren tener educación superior. Lo necesitamos, no es una dádiva, tampoco es un asunto de buena voluntad. Ningún país en el mundo puede avanzar y puede alcanzar altos estándares de bienestar si no tiene un sistema de educación superior fortalecido que no solamente forma cuadros de altísimo nivel, sino también genera investigación que tiene robustez social, es decir, investigación que resuelve, que analiza, que conceptualiza, que anticipa problemas en lo social y que exige, como alguien lo mencionó en la mesa de inauguración, el fortalecimiento de esto que se llama responsabilidad social de las universidades, porque solamente en esta perspectiva tendremos instituciones educativas caracterizadas por su mayor pertinencia social y por el trabajo que desarrollan a favor también de sus sociedades y de sus países. Por eso señalamos que el Servicio de Reforzar la Educación como proyecto público y como proyecto público y como bien común en toda la sociedad. Áreas clave que seguramente todos tenemos y estamos haciendo: formar para la descarbonización y la ecologización de las economías, y ahí es donde estamos trabajando estos nuevos proyectos de formación, porque nos queda como que muy claramente definido el hecho de que ningún área de conocimiento puede mantener la visión que tenía hace 70 años o hace 50, incluso hace 20 años, porque los desafíos que hoy tenemos nos imponen volver a partir de cero para redefinir una forma distinta de interpretar los fenómenos que estamos estudiando. El segundo, formar para el florecimiento de la participación ciudadana, porque no solamente se trata de manifestarse por algo que no nos gusta, sino de lo que se trata es de que esta manifestación también ofrezca a los gobiernos, a las políticas públicas, a las instituciones, alternativas de solución. Muchas veces me pregunto si las instituciones o si quienes tomamos decisiones en las instituciones de educación superior no tenemos una cerrazón innata
nuestras perspectivas porque no alcanzamos a entender los planteamientos, las perspectivas, las propuestas de las generaciones jóvenes que nos están indicando que a lo mejor tendríamos que hacer las cosas de otra manera, que a lo mejor tendríamos que diseñar los planes de estudio de otra forma, que a lo mejor tendríamos que vincularnos con la sociedad en una perspectiva distinta, de tal forma que también la participación ciudadana pueda tener una visión crítica distinta. Y finalmente formar para que las tecnologías digitales cumplan las promesas de transformación, porque no basta que tengamos en nuestros dispositivos personales o nuestra computadora todas las inteligencias artificiales que se nos antojan si no sabemos usarlas críticamente, si no sabemos usarlas como un instrumento que mejora la vida humana y que mejora las capacidades y facultades humanas, pero nunca las útiles. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son nuestros principios? El principio de inclusión, el principio de justicia social y el principio de equidad. La siguiente, por favor. Hay muchas estrategias para superar las brechas que tenemos, pero me parece que es muy importante el diseño de políticas públicas para el acceso a Internet, porque nuevamente, todas las tecnologías digitales y todo el Internet están en todo nuestro ecosistema de vida, de comunicación, de aprendizaje y de desarrollo. Pero la verdad tampoco las hemos sabido usar con tanta crítica, de tal manera que potencien facultades y a veces suplen perspectivas analíticas y críticas para resolver el mundo. Transformar de manera acelerada los planes de estudio, los métodos de evaluación, el material de apoyo y las herramientas tecnológicas que permitan una nueva interacción en las clases. No basta definir desde el horizonte más abstracto las cosas que tendremos que hacer si eso no las traducimos efectivamente en repensar cómo está organizado el currículum, cómo está organizada la formación universitaria. El llamado de nosotros a tener perspectivas interprofesionales, transdisciplinarias, interdisciplinarias, tiene que ver con la comprensión de que los complejos problemas del siglo XXI no pueden ser resueltos desde una visión disciplinaria y que para poder entender lo que estamos viviendo en el mundo nos tenemos que apropiar de perspectivas críticas del lenguaje simbólico de otras disciplinas que nos permitan tener visiones más holísticas de las cosas, y eso también implica pensar en cómo estamos organizados, cómo instituciones educativas, cómo estamos organizadas nuestras universidades, nuestras instituciones de educación, qué tan flexibles somos, qué tanta movilidad proveemos, qué tanta posibilidad de interactuar con profesionistas, con estudiantes de otros ámbitos y de otras formaciones académicas que estamos impulsando, pues para tener esta posibilidad de apropiarnos de formas alternativas de desarrollo de nuestro. Bueno, algunos datos que hablan de la necesidad de impulsar más la educación superior, y es que no es posible que toda la formación universitaria, el conocimiento, la capacidad de poder interpretar lenguajes simbólicos se replica a lo que ocurre en algunos países del mundo, cuando en nuestro país y en toda nuestra región de América Latina tenemos ese potencial de desarrollo que nos permite hacer de la educación superior la gran plataforma que impulse nuestro bienestar. La siguiente, por favor. Dirección de cambio, bueno, hay dos: usar críticamente las tecnologías digitales y la democratización del acceso abierto a la información y al conocimiento. La siguiente, por favor. Bueno, la sociedad del conocimiento está en todos lados, está en el metro, viaja con nosotros en el microbús, a medida que vamos caminando. Ahorita, si yo contara quiénes están ahorita metidos en su teléfono celular, son más del 50% de los que están aquí en el auditorio. Bueno, no me asusto, digo que la sociedad del conocimiento, el uso de las tecnologías, el acceso a la información a partir de nuestros dispositivos personales, constituye parte de la naturaleza del aprendizaje del siglo XXI, y eso es lo que tenemos que potenciar. La siguiente, por favor. Modelos educativos mediados por tecnologías digitales
digitales que también lo mencionaron hace un rato. ¿Qué modelo educativo para el siglo XXI? Primero, cualquier modelo educativo tiene que prepararnos para el cambio cultural en el siglo XXI, porque la cultura que estamos viviendo hoy es una cultura digital, que es una cultura híbrida, que es una cultura que no se sostiene solamente por las relaciones interpersonales de uno a uno que establecemos cotidianamente, se está transformando. Hoy como nunca hay una cultura digital y hay una retórica digital que tiene que ir acompañada de nuevas perspectivas críticas. No sé si saben, pero ya, por ejemplo, hay una filosofía digital crítica, hay una pedagogía digital crítica que lo que tratan de promover es usar las tecnologías a favor de la potenciación de los aprendizajes y del establecimiento de conexiones como nunca antes lo habíamos imaginado. El desarrollo basado en el conocimiento y la ética de la responsabilidad social, porque alejados de los problemas del entorno, del diálogo con los actores, con la sociedad externa, nuestras universidades no pueden progresar y tampoco van a responder críticamente a los desafíos que se imponen y que impone este momento. La siguiente, por favor. ¿Sí? En los dos contextos, el de aplicación y el de implicación. La siguiente, por favor. Considerando pues, que hemos avanzado de la causalidad lineal a la probabilística, del orden y el equilibrio a la incertidumbre, ya pasó la época en la que una ley, en la que una teoría nos permitía explicar paso a paso lo que estaba ocurriendo en todos los ámbitos, desde la subjetividad humana hasta la política y la economía. Hoy como nunca, si hay algo que tenemos que hacer en las universidades es someter a la crítica del ácido a las teorías. Porque si hay una teoría que no nos explica lo que estamos viendo en la realidad, eso implica que necesitamos otra teoría. No necesitamos en las instituciones de educación superior aprendernos de memoria los principios fundamentales de tal o cual cosa, porque lo que tenemos que hacer es someter esos principios fundamentales a la explicación crítica de lo que estamos observando en la realidad. La siguiente, por favor. De la perspectiva de la observación a la creación y de la racionalidad lineal a la racionalidad sistémica. La siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, nuestro modelo educativo le denominamos de individualidad, porque tiene 4 contextos de aprendizaje que están basados en 3 pilares. El primero de ellos, tenemos un ecosistema de aprendizaje que va desde la dimensión nano hasta la dimensión macro. La siguiente, por favor. Tenemos la articulación de la experiencia formativa con el mundo real, de tal forma que en este proceso de someter a la prueba del ácido, a la teoría, pues lo que tenemos que hacer es trabajar, operar y formarnos en contextos reales que nos permitan efectivamente transferir lo que estamos aprendiendo a la solución de los problemas de la realidad, como hace el Politécnico. Por favor. Y tener soluciones tecnológicas integradas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay conocimiento que se adquieren, que se apropia uno con el desarrollo Higgs. Hay conocimiento que requiere de inteligencias artificiales, hay conocimiento que requiere de realidades aumentadas, pero es la naturaleza del conocimiento la que define qué tipo de tecnologías vamos a requerir. Y finalmente el tema de la responsabilidad social universitaria, o sea, que implica sobre todo esa estrecha articulación y diálogo de la sociedad con la universidad, de tal forma que el conocimiento que está sintetizado en los planes de estudio esté matizado por su robustez social y esté matizado también por su capacidad explicativa y de transferencia a los problemas de la realidad. Así que, por favor. O sea, un amplia y permanente bidireccionalidad. Necesitamos que nuestras instituciones educativas tengan fronteras muy permeables, de tal forma que no solo nos vayamos a la sociedad por una perspectiva prescriptiva de lo que tiene que hacer en las comunidades, las sociedades, los individuos,
sino que dejemos penetrar esas demandas y esas necesidades a nuestra universidad de tal modo que nuestras instituciones educativas se constituyan en una gran agora que permita el diálogo, la interacción, que permita la capacidad de apropiarnos de otros saberes, de otras visiones del mundo, al grado de que efectivamente desde una perspectiva ética, solidaria, podamos nosotros también incorporar las voces de quienes han estado alejados permanentemente de las instituciones educativas. Y bueno, a través de la educación superior, participar en la transformación de la injusticia y de la desigualdad de nuestras sociedades también. Donde la docencia, la investigación y la extensión universitaria esté en la construcción de la justicia social. A partir de este es el modelo que tenemos nosotros en la Universidad Nacional de Seres Castellanos para autoevaluarnos y para determinar qué tanto las acciones que llevamos a cabo efectivamente responden a la naturaleza y a las condiciones de los problemas de la realidad. La siguiente, por favor. De tal forma que junto con Edgar Morin y otros pensadores planteamos lo siguiente: cambiar el mundo es urgente y difícil, pero es necesario. Y yo creo que lo que estamos viviendo ya no da ni siquiera la posibilidad de que lo cuestionemos o de que nos miremos. Pero para cambiar el mundo es necesario conocer, leer el mundo, entender el mundo, también científicamente, no solo emocionalmente, y sobre todo intervenir en él organizacionalmente. Pablo Freire. Y eso se llama educación. Una educación crítica. Educar es un gran viaje de cada individuo, en su nivel superior, pero también en sus niveles de articulación con lo que le rodea, con las realidades locales, con las realidades sociales y también con las realidades planetarias, porque el planeta, como un gran objeto de estudio, como nuestro espacio para vivir bien, para alcanzar el bienestar, representa en última instancia el objeto de estudio compartido con todos los campos de conocimiento. La siguiente, por favor. La siguiente, esto ya lo hablaremos comentado antes. Así que, ¿cuál es el propósito de la educación? ¿Venir a obtener un título universitario? Pues sí, la verdad que sí, o sea, un título profesional que nos permita insertarnos críticamente en el mundo del trabajo. Pero más allá de eso, venimos aquí para preparar al ser humano para tomar conciencia del mundo y actuar intencionalmente para poderlo transformar. O sea, llegamos a las instituciones de educación superior a humanizarnos y por eso la educación superior es un derecho humano, es un derecho social. La educación superior es un bien público, es un bien social y no puede estar sujeto a ninguna norma o a ninguna perspectiva que pretenda mercantilizar. La siguiente, por favor. Bueno, la formación integral, la siguiente. Bueno, es parte de lo que hemos dicho, que significa compartir problemas, conocimientos y estrategias. Generar una multiplicidad enorme de interconexiones que nos permitan tener una visión más integrada del mundo. Y lo que estamos haciendo nosotros ahorita en la Universidad Nacional Rosario Castellanos es vincular los procesos educativos a esto que en el Plan Nacional de Desarrollo se llama los foros de bienestar. Nuestro modelo educativo, que es un modelo global, individual, lo que pretende es generar espacios híbridos de aprendizaje donde potenciemos lo mejor de todos los mundos en el marco de creación de unidades que garanticen la inclusión, la pertenencia, la vinculación, la calidad, la innovación, la responsabilidad social, la interculturalidad, la sostenibilidad, la ética y el aprendizaje permanente. Y allí en el mapa de la República Mexicana lo que pretendemos hacer es vincular el desarrollo académico de cada unidad en torno a los foros de bienestar y como señalaba la maestra Gasca, el Politécnico está haciendo lo mismo. Tanto
las reuniones de trabajo que hemos sostenido con la presidenta, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, estamos trabajando para que cada polo de bienestar tenga una oferta educativa que se suma a políticas públicas vinculadas a la vivienda, al empleo, al mercado de trabajo, a la potenciación de conocimiento y de innovación que nos permita participar sí en el mundo científico, tecnológico y de innovación, pero que también nos permita resolver los grandes y graves problemas que aquejan a nuestro país y que estamos verdaderamente obligados a participar con una visión crítica de manera distinta. No podemos hablar de educación superior dejando de lado la perspectiva del bienestar. La educación superior se suma al desarrollo económico, pero también se suma a la posibilidad y a la perspectiva de medir el bienestar con otros indicadores que tienen que ver y que muchas veces están muy lejanos de las perspectivas economicistas, no económicas, sino economicistas vinculadas solamente a la rentabilidad, a la riqueza, al Producto Interno Bruto, porque el bienestar se mide con indicadores que tienen que ver con la satisfacción con la vida, con el aspecto positivo e incluso con asuntos relacionados con la felicidad y con la tranquilidad que marcan una pauta distinta de desarrollo humano y social. La siguiente. Bueno, así es como estamos nosotros avanzando para vincular los propósitos, los programas, los planes de estudio, las líneas de investigación en todos los polos de bienestar. Y la última, para impulsar en los polos del bienestar distintos aspectos que tienen que ver sobre todo con lo que nuestro país necesita en esta perspectiva de tener pues, una educación superior caracterizada por su elevada pertinencia social y por su responsabilidad social. Créanme un asunto. Hace más de 4 décadas, pero creo que casi 5, cuando empecé a estudiar la universidad, la educación superior tenía una connotación distinta. En aquellos tiempos, parece el Antiguo Testamento, pero efectivamente en aquellos tiempos, la educación superior tenía como el objetivo más presente la posibilidad de poder tener movilidad social. Pensábamos que a través de la educación superior íbamos a poder ascender en la escala social y de pertenecer a un estrato social bajo o medio, poder ascender a altos estratos de la sociedad. Así fue durante las primeras décadas del siglo XX. Ser ingeniero, ingeniera, licenciado, licenciada, médico, constituían una base de desarrollo y de bienestar muy importante. Sin embargo, a medida que fue avanzando el siglo XX, nos fuimos dando cuenta que la educación superior brinda otras posibilidades que no siempre se traducen en escalar en el sistema económico y social. Muchos estudiantes me han cuestionado a lo largo de estas décadas el hecho de que si estudiar representa terminar trabajando brindando un servicio de repartir alimentos o de conducir un taxi, etcétera, no tiene ningún sentido estudiar la educación superior y yo siempre les digo que eso es una premisa falsa. Se educa, por lo que señalábamos antes, porque lo que necesitamos son mentalidades críticas y creativas que nos permitan pensar otros diseños sociales que rompan con la naturaleza de injusticia, de marginación o de exclusión que tienen nuestros actuales modelos sociales. Estamos encaminados a procesos de gran transformación educativa y social y en esa perspectiva me parece que lo que tendríamos que hacer las instituciones de educación superior en todos los niveles es ampliar las posibilidades de acceso bajo premisas humanistas que efectivamente nos permitan repensar el mundo en el que vivimos, sus desafíos y las soluciones que ameritan este proceso.
Eso solamente se puede hacer con educación superior, porque la educación superior es el único espacio donde podemos desarrollar estas capacidades de abstracción, de crítica, de ruptura con paradigmas tradicionales que muchas veces nos impiden actuar y aprisionan nuestras mentes. Yo sigo confiando que la mejor forma de transformar el mundo es a partir de poner en marcha posibilidades analíticas, de pensamiento crítico, de creatividad y de imaginación que efectivamente puedan dar soluciones alternativas al mundo que vivimos. Nuestro país, nuestras ciudades, nuestro planeta merece un cambio organizacional, conceptual y paradigmático de lo que es la educación superior. Nuestra educación superior también merece un cambio significativo porque no puede estar reducida solamente a pensar que su función es formar profesionistas que se integren a los mercados de trabajo que ya conocemos. La función de la educación es una función absolutamente transformadora y solamente desde esa perspectiva es desde donde vale la pena impulsar un gran movimiento educativo y social donde de manera gradual podamos coparticipar en el desarrollo de estas nuevas pautas. Afortunadamente nuestras instituciones de educación superior están cambiando y están cambiando también las orientaciones de su formación. Hoy día pensamos en carreras y en licenciaturas y en proyectos de investigación caracterizados porque son interdisciplinarios, porque incorporan dimensiones distintas de estudio, porque incorporan una perspectiva dialogante con otros saberes que nos amplían también el conocimiento del mundo y que nos permiten avanzar en una perspectiva y en una visión distinta. Nuestra universidad, que es la primera después de 20 años que se creó en nuestro país, quiere coparticipar activamente con las propuestas académicas de instituciones tan importantes como el Instituto Politécnico Nacional, porque solamente articulados con sinergia, con perspectivas analíticas de trabajo colaborativo podremos avanzar y por eso también nos ponemos al servicio de esta institución. Tenemos la licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible, que se iba a llamar originalmente Economía Circular, pero quienes evalúan los planes de estudio no nos dejaron poner ese nombre. Un año después de que se aprobó la licenciatura, se aprobó la Ley de Economía Circular en nuestra ciudad y dijimos, bueno, nos adelantamos a la propuesta. Bueno, pues desde esa perspectiva también estamos proponiendo la creación de otras visiones del mundo que se sumen a la educación superior pública y que nos permitan pensar, soñar, diseñar, imaginar un país donde la inclusión, donde la democracia, donde la justicia social sea lo que nos caracterice y caracterice a cada una de las poblaciones en las que nos estamos ubicando. Pues muchísimas gracias por su atención y muchas felicidades por su cumpleaños.